Damas y caballeros, buenas noches. Reciban un cordial saludo de todos los integrantes del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, a la presente conferencia virtual, la cual hemos titulado El Bicentenario del Arribo de la Expedición Libertadora a Perú, a propósito de que el próximo martes 8 de septiembre conmemoraremos los 200 años del desembarco en la bahía de Paracas, Pisco, del Ejército Libertador comandado por el general José de San Martín. Evento trascendental en el proceso de nuestra independencia nacional. La apertura correspondiente será realizada por el señor general Germán Hamán Carrillo, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares de Perú y director de la presente conferencia virtual. Adelante, mi general, tiene el uso de la palabra. Señores distinguidos oyentes, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú ofrece la presente conferencia con motivo de conmemorarse el bicentenario, como lo ha dicho, ya se ha expresado, de la llegada de la expedición militar libertadora al Perú, el 8 de septiembre de 1820. El desarrollo de la conferencia va a ser el señor general de división Francisco Vargas Corso, quien va a ofrecernos la organización de la expedición libertadora. Posteriormente continuará el señor general de brigada Juan Urbano, que nos expondrá la organización de la expedición libertadora en el Perú. Y finalmente yo expondré algunas reflexiones sobre la presencia del general San Martín en la gesta libertaria de Sudamérica. A continuación, general Vargas. Gracias, mi general, muy amable por estas palabras de apertura. El tema que me ha tocado, información de la expedición libertadora, es un tema muy poco tratado en nuestra patria, por eso me voy a ayudar con unas diapositivas para permitirme ser más claro en mi exposición. La conferencia virtual que hemos organizado está pensada en dos exposiciones. La primera me corresponde y está referida a la conformación y el embarque de la expedición libertadora en Chile. Para ello, primero estableceré los parámetros del proceso de conformación de esta expedición libertadora. Pienso que el inicio del proceso señalar al término de la batalla de Maipú, 5 de abril de 1818. Esta fue una batalla sumamente trascendente en el proceso de independencia de la República de Chile. Entonces, considero que el proceso de conformación de la expedición libertadora comenzó en Maipú en 1818 y terminó con el zarpe, con la partida en el puerto de Valparaíso de la Armada de la Expedición Libertadora, transportando al Ejército Libertador. Este zarpe en Valparaíso se realizó el 20 de agosto de 1820. Es decir, fueron 28 meses de intensas actividades diplomáticas, administrativas y militares para poder conformar la expedición libertadora que llegó a nuestra patria el 8 de septiembre de 1820. Ese es el tema de la exposición que me han encargado.
Continuando con los parámetros, podemos decir que las principales actividades se dieron en la ciudad de Buenos Aires, en las ciudades de Santiago y el puerto de Valparaíso, y en la ciudad de Lima, en el Perú. Los principales protagonistas fueron tres. Por el lado de las Provincias Unidas de Río de la Plata, el general San Martín. Por el lado chileno, el general Bernardo O'Higgins. Y por el lado peruano, el coronel de milicias José de la Riva Agüero. Veamos cada uno de ellos. El general rioplatense José Francisco de San Martín y Matorras. Y resalto lo de rioplatense, porque en muchos libros de historia en el Perú dice el general argentino. En estricto, Argentina fue creada en 1826, o sea, unos años después. El general San Martín pertenecía a las Provincias Unidas de Río de la Plata. En estricto, era un general rioplatense. Bien, San Martín, desde hace varios años atrás, había concebido su plan continental, que en líneas generales consistía en formar un ejército en Mendoza, cruzar los Andes, liberar Chile y luego embarcarse para independizar el Perú, a fin de liberarlo del sometimiento del Imperio Español. San Martín decía: hasta que no estemos en Lima, la guerra no acabará. El segundo gran protagonista es el general chileno Bernardo O'Higgins Riquelme. El general O'Higgins, en 1817, fue elegido director supremo de Chile por el Cabildo Abierto. Él fue el gran impulsor de la conformación del Ejército Libertador. Fue el motor, el financista. Tuvo que lidiar con la oposición que tuvo en Chile y con el mismo Senado chileno, pero llevó a cabo esta gran obra de aportar, preparar, organizar y financiar la expedición libertadora del Perú. El tercer gran protagonista es el coronel de milicias peruano José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Él fue un criollo peruano, integrante de una familia aristocrática limeña. En 1816 escribió Una manifestación histórica y política de la Revolución de América. Ribagüero tuvo importantes contactos con las logias masónicas, conspiró contra el virrey, formó sociedades secretas, fue perseguido, se comunicó con el general San Martín y le envió valiosas informaciones sobre el gobierno y el ejército realista. En cuanto a la conformación de la expedición libertadora, podemos decir que fue un gran proceso que para fines académicos puede estudiarse en 5 procesos subsidiarios. Solo para fines académicos, porque muchas actividades se entremezclaron entre uno y otro proceso. Así tenemos un proceso de consolidación del Estado chileno, un proceso de conformación de la Armada, de conformación del Ejército, el proceso de soporte administrativo y el proceso de obtención de inteligencia. Veamos cada uno de ellos. En cuanto al primero, el proceso de consolidación del Estado chileno. Después de la victoria de Maipú, O'Higgins fue nombrado director supremo de Chile, emprendió la titánica tarea de organizar el Estado chileno, reducir los últimos focos realistas, pacificar el territorio y además de todo ello preparar la escuadra y el ejército libertador del Perú. Entre otras actividades, el 5 de febrero de 1819 se firma un tratado entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile para organizar y financiar la fuerza expedicionaria. Sin embargo, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, la organización política anterior a la República Argentina,
En las Provincias Unidas, los federales vencieron a los unitarios en la batalla de Cepeda, imponiendo la disolución del Congreso, la renuncia de Rondeau, que era el gobernador de las Provincias Unidas, y en la práctica la disolución de esta organización política. Entonces, el ejército de los Andes, el general San Martín, quedó en una situación muy singular. Quedó fuera del territorio de su país y sin el gobierno y sin la organización política, sin el Estado que lo creó. Es decir, quedó apátrida, en una situación autónoma, al no existir el gobierno de las Provincias Unidas. En estas circunstancias, San Martín renuncia al mando del Ejército Libertador, ¿no? Fíjense qué delicada situación en la que se encontró la expedición libertadora. Ante ello, el coronel mayor, casi como un general de brigada, el coronel mayor de las Heras reunió a los oficiales del Ejército de los Andes en la localidad de Rancagua, el 2 de abril de 1820, quienes deliberaron y ratificaron al general San Martín como su comandante en jefe. El principal argumento fue que la libertad de América no se había logrado y la causa de la libertad se mantenía en pie. Y querían que San Martín los lidere para libertar el Perú. El segundo gran proceso fue el de conformación de la Armada. La flota que transportó al Ejército Libertador se inició desde cero, desde la nada. Chile no tenía ningún buque, navío, barco. Tuvieron que capturar buques españoles y también comprar naves inglesas y norteamericanas. El primer buque de guerra fue el bergantín español Águila, de 16 cañones, que fue capturado por medio de un engaño al ingresar al puerto de Valparaíso. Luego, en marzo de 1818, llegó al puerto de Valparaíso la fragata Windham, comprada por el agente José Antonio Álvarez Condarco en Londres. Esta fragata fue Lautaro. Luego, en julio de 1818, se compró en Estados Unidos una corbeta y un bergantín, que se bautizaron como Chacabuco y Araucano. En agosto llegó desde Londres un navío importante, también contratado por el agente Álvarez Condarco. A este buque se le denominó San Martín. Y al mando de la Armada se designó al comandante de artillería Manuel Blanco Encalada, quien había nacido en Buenos Aires, pero era de padre español y madre chilena. Él fue honrado como primer comandante general de la Marina y el primer almirante de esta flamante escuadra que se estaba poco a poco formando. Posteriormente, las Provincias Unidas del Río de la Plata enviaron los bergantines Lucy, que se le da el nombre de Galvarino, y el Intrépido. Y en agosto de 1818 arribó a Buenos Aires el buque de transporte español Trinidad, cuya tripulación se había sublevado. En octubre de ese año fue capturado el buque María Isabel, siendo bautizado como la O'Higgins. En noviembre se capturaron otros 5 buques de transporte y así se fue formando poco a poco la armada que transportó la expedición libertadora del Perú. La formación de las tripulaciones merece un párrafo aparte. Estuvo conformada por oficiales mayormente extranjeros, marineros de distintos países que estaban mezclados con campesinos de Buenos Aires y también con chilenos, ciudadanos chilenos condenados a servir en la escuadra por haber cometido algún delito grave. La oficialidad estaba constituida por
aventureros de diversas nacionalidades que buscaban fortuna rápida. Entenderán pues que las órdenes se daban en distintos idiomas y había problemas de entenderse entre personas de tan diferentes lugares, de tan diferentes nacionalidades. Sin embargo, trabajó y funcionó muy bien. En 1818, después de una serie de coordinaciones en Londres, el Lord escocés Tomás Cochrane aceptó ser nombrado jefe de esta naciente escuadra, con el grado de vicealmirante, y se embarcó rumbo a Chile a mediados de ese año. La escuadra, ya al mando de Lord Cochrane, realizó 2 expediciones, en el verano y otoño de 1819, incursionando sobre las baterías realistas del Callao, capturó naves españolas e intentó hundir fragatas de guerra protegidas en el puerto. Pero lo más importante es que llevó el mensaje de la independencia a toda la costa peruana. El 3 de febrero de 1820, la Armada, siempre al mando de Lord Cochrane, toma el fuerte de Valdivia. Este fuerte era considerado inexpugnable. En esta acción tuvo una excepcional actuación el subteniente peruano Juan Francisco de Vidal y Lahoz, el mismo que después sería general de división y presidente del Perú. Esta actuación de Vidal actualmente sería considerada como una acción de comandos o una acción de fuerzas especiales de la Infantería de Marina. Fue algo espectacular, excepcional para la época. Al término del proceso de conformación de la Armada, esta estaba compuesta por 7 buques de guerra: el navío O'Higgins, el navío San Martín, la fragata Lautaro, la corbeta Chacabuco y los bergantines Pueyrredón, Araucano y Galvarino. En total, 233 cañones, además de 16 buques de transporte y 14 lanchas cañoneras. Aproximadamente 1.200 personas embarcadas constituían las tripulaciones de toda esta armada. La Armada de la Expedición Libertadora dominaba el Pacífico Sur y tenía la capacidad de enfrentarse a la débil escuadra española y transportar en seguridad al Ejército Libertador del Perú. En ese momento constituía la más poderosa fuerza naval que operaba en el Pacífico. El tercer proceso que podemos considerar es el proceso de conformación del Ejército Libertador. En un primer momento se había pensado en conformar un ejército de 9.000 efectivos. Posteriormente, San Martín consideró iniciar las acciones con 6.000 hombres. Al final, solo se reunió aproximadamente 4.800, un número inferior al efectivo que intervino en la batalla de Maipú, pero tenía muchos veteranos de las guerras del sur. Con 4.800 hombres partió el Ejército Libertador y buscaba enfrentar al orgulloso Ejército Realista del Perú, constituido por una fuerza bien organizada, bien equipada y que superaba los 20.000 hombres. Debo destacar que en el Ejército Libertador participaron oficiales peruanos, junto con oficiales argentinos y oficiales chilenos. Entre los oficiales peruanos destaco al coronel mayor José Toribio de Luzuriaga, al teniente coronel Bernal Espolledo, al sargento mayor de los Reyes, al capitán José Remigio de Silva y Aranda, al capitán capellán Cayetano Heredia, y a los tenientes Cornejo, Iladoy, Lersundi, Velasco, Tungay, Pagador, Barrenechea, Zorrilla, Arce, Landa, Valderrama. Asimismo hubieron una gran cantidad de personal de tropa y
personal auxiliar peruano embarcado en el Ejército Libertador, en esta expedición libertadora del Perú. A principios de 1820, después de una serie de actividades, San Martín dio la orden que el ejército acantonado en Rancagua se trasladase al Valle de Quillota, a sus zonas de concentración previas al embarque, y dio una serie de disposiciones relacionadas con maestranzas, zapadores, intendencia, sanidad y otros asuntos. El ejército disponía de cerca de 200 caballos, 26 cañones de diversos calibres, un obús, pero algo importante, si bien es cierto que disponía de 4.800 hombres, llevaba armamento, equipo y vestuario para 15.000 hombres, y la diferencia la iba a cubrir con voluntarios captados en territorio peruano. El Ejército Libertador, debo decir que fue el ejército expedicionario más costoso que se haya organizado en América durante las luchas por la emancipación. El cuarto gran proceso es el proceso de soporte administrativo y de financiamiento. Esto fue un tema muy delicado. El esfuerzo por levantar el Ejército Libertador requería pues un efectivo proceso administrativo y de financiamiento. Para ello, como se ha dicho, en 1819 se firmó un tratado entre las Provincias Unidas de Río de la Plata y Chile. Y se acordó que la fuerza expedicionaria sería organizada por Chile, pero que ambos gobiernos se comprometían a aportar 500.000 pesos cada uno, y los costos deberían ser posteriormente reintegrados por el futuro gobierno del Perú. Sin embargo, la situación de guerra civil y de violencia en las Provincias Unidas de Río de la Plata complicó la labor de San Martín. El gobierno de Pueyrredón, el primer gobernador de las Provincias Unidas, adelantó algo de dinero, garantizó varias compras, pero a fin de mantenerse en el poder en una situación sumamente difícil, solicitó el retorno del Ejército de los Andes que se encontraba en Chile, pidiendo a San Martín que regrese a Chile para dar solución a la violencia que existía ahí. En octubre de 1819, Buenos Aires oficialmente responde que no podía honrar los 500.000 pesos comprometidos. El escenario se agravó el 1 de febrero de 1820, luego de la batalla de Cepeda, imponiendo la disolución del Congreso y la renuncia del director supremo de las Provincias Unidas. De esta manera, desapareció la autoridad de las Provincias Unidas de Río de la Plata y no era posible el cumplimiento del tratado con Chile, desapareciendo la posibilidad de el financiamiento desde Buenos Aires de 500.000 pesos necesarios para organizar la expedición libertadora al Perú. Bien. Chile asumió la responsabilidad de hacerse cargo de esta empresa, a pesar de la difícil situación económica en que se encontraba. En honor a la verdad debemos decir de que Chile asumió esta tremenda responsabilidad a pesar de que estaba consolidando su Estado. Y el general O'Higgins fue el verdadero planificador logístico, el motor que financió y que tuvo que desplegar un gran esfuerzo para impulsar los preparativos a fin de conformar la expedición libertadora. Para ello, dispuso un recorte de 1/3 del sueldo de civiles y militares. Dispuso la contribución forzosa de los más ricos y el empleo de los bienes secuestrados a los españoles fugados. Asimismo, logró que algunos comerciantes firmaran un contrato comprometiéndolos a entregar los aprestos necesarios, comprometiéndolos a entregar caballos, equipos, armas, vestuario, víveres, medicinas y demás materiales necesarios a cambio de la exoneración
del pago de derechos nacionales y municipales por introducir sus mercaderías, como se llamaba en esa época a los impuestos. En honor a la verdad, el general O'Higgins fue el gran motor del financiamiento de esta expedición. El quinto gran proceso es el proceso de obtención de inteligencia y preparación en Perú. Muchos peruanos contribuyeron con la expedición libertadora de diferentes maneras. Prepararon el camino a San Martín. Entre otras actividades podemos nombrar los permanentes levantamientos, la implementación de organizaciones secretas y las actividades de inteligencia. En cuanto a los permanentes levantamientos, en Perú hubieron levantamientos desde el mismo momento en que los conquistadores españoles tocaron nuestro suelo. Eso demuestra el carácter de los peruanos y su afán por la independencia. Entre ellos, solamente en el periodo de estudio, es decir, en los 28 meses, registramos la conspiración en el ejército realista del Alto Perú, encabezada por el coronel peruano Agustín Gamarra. Gamarra nació en el Cusco y que posteriormente fue presidente del Perú. Asimismo, la Declaración de Libertad, realizada en la Villa de Supe el 5 de abril de 1919. Y es que las ideas de independencia habían calado en gran parte de la población peruana. Muchos patriotas prepararon el camino para las tropas de San Martín durante el mismo proceso de conformación de la expedición libertadora. Otro gran asunto fue la implementación de organizaciones secretas, cantidad de organizaciones secretas, todas lideradas por el coronel José de la Riva Agüero, las que ya en 1817 establecieron 3 planes principales. El plan A, llamado a intermedios. Solamente pongo un párrafo, ¿no? Si el desembarco se hace por puertos intermedios, bastan 5.000 patriotas y armamento para 7.000. Que se reunirán en Arequipa, Cusco, Puno. Puertos intermedios se le llamaba a los puertos al sur del Perú. El plan B visaba Pisco, Chancay o Huacho. El plan suponía que si el ejército tuviera 7.000 hombres, podrá desembarcar en las inmediaciones de Pisco, para posteriormente organizar otro desembarco en Chancay o Huacho con 1.000 hombres. Y había también un plan C, más arriesgado, que se llamaba el plan Ancón. Si el ejército patriota reuniera 8.000 o más hombres, puede operarse el desembarco directamente en Ancón, mucho más cerca de Lima. Como vemos, el plan B fue el escogido por el general San Martín como base para su propio plan. Estos planes eran bastante extensos y detallados, y se estima que no podían haber sido formulados sin la participación de un considerable número de oficiales criollos del ejército realista, con una sólida formación castrense. Si uno lee los planes, podrá notar términos militares, formatos y una serie de asuntos que no son conocidos así nomás por el ciudadano común, por más patriota que sea. Estos planes fueron en gran parte realizados por oficiales criollos del ejército realista. En todo momento, los autores tuvieron especial cuidado de que las fuerzas patriotas sean superiores a las realistas en cualquier circunstancia hacia la capital. Por sus posteriores comunicaciones se conoce que San Martín hizo suya la propuesta del coronel peruano Riva Agüero y que en planes posteriores detalla casi el mismo esquema ideado por el peruano: desembarco en Pisco y luego desembarco en el norte, ¿no?, en Chancay. También fue muy importante las actividades de inteligencia realizadas en el Perú. Entre muchos casos de apoyo de inteligencia podemos citar que desde el 6 de noviembre de 1817 la Logia Patriótica Limeña envió numerosas comunicaciones secretas hacia Chile y no perdió el contacto
con el general San Martín. Citaré que el peruano Remigio Silva Arana, patrono del arma de inteligencia del Ejército del Perú, fue autor del enlace con Domingo Torres, emisario de San Martín para un canje de prisioneros. Este solamente hecho podría ser el motivo de una conferencia aparte. En el archivo de San Martín, publicada por Bartolomé Mitre, se conservan los originales de las comunicaciones que transportó Domingo Torres, el emisario enviado por San Martín. Entre otros planos, entre otras comunicaciones tenemos planos del dispositivo realista, lugares más aparentes para desembarcos, un código de claves para comunicarse, etc. Todo esto se conserva en el archivo correspondiente. Entre otras actividades de inteligencia podemos citar que el 24 de abril de 1818, luego del canje de prisioneros patriotas, confinados en la fortaleza del Real Felipe, Joaquín de Echevarría llevó en la suela de sus zapatos el plan de ataque enviado a San Martín por el coronel peruano José de la Riva Agüero, así como importantes informaciones de carácter militar. También hubieron comunicaciones secretas enviadas desde Lima por el teniente Eduardo de Alzaga, el cual actuaba con el nombre ficticio de Fernando Castillo. Y es importante resaltar que el 5 de mayo de 1820, el capitán peruano Juan Francisco de Vidal y Lahoz, el mismo del ataque de Valdivia, desde Chile fue enviado a Perú con instrucciones secretas de realizar actividades de inteligencia. Por eso es que Juan Francisco de Vidal no está en la expedición que va por el mar, sino él se moviliza por tierra. De esta manera quedó con la expedición libertadora del Perú. Luego de 28 meses de arduas gestiones diplomáticas, administrativas y actividades militares en los dos lados de los Andes. En julio de 1820, San Martín era sumamente criticado desde Buenos Aires, ¿no?, porque no había trasladado el ejército a las antiguas provincias del Río de la Plata, lo había trasladado a Buenos Aires para apoyar en disolver los actos de violencia en esos lugares. San Martín dirige un manifiesto a los habitantes del Río de la Plata en el que les dice: compatriotas, se acerca el momento en que yo debo seguir el destino que me llama. Voy a emprender la grande obra de dar libertad al Perú. De esta forma, luego de 28 meses de intensa preparación, ordena la concentración de las tropas en el Valle de Quillota a fin de iniciar el embarque en Valparaíso. Y el 20 de agosto de ese año, el día de San Bernardo y del cumpleaños número 42 del director supremo de la Nación chilena, el general Bernardo O'Higgins, en el puerto de Valparaíso se efectúa el zarpe, la partida de la expedición libertadora del Perú. Esta expedición estaba compuesta por una poderosa fuerza naval de 25 navíos con más de 6.000 personas a bordo, cerca de 4.800 del Ejército Libertador y aproximadamente 1.200 de las tripulaciones de estos navíos. A las 2 de la tarde, la nave O'Higgins, enarbolando la insignia del vicealmirante Cochrane, inició la marcha. Y la retaguardia la cerraba el navío San Martín, que llevaba a bordo al general libertador del Perú. Al día siguiente del zarpe, el general O'Higgins, en un pronunciamiento a la nación chilena, le dice: compatriotas, ayer ha zarpado de este puerto la expedición libertadora del Perú. Yo he tenido la satisfacción de llenar por mi parte las esperanzas de América.
porque los resultados de esta empresa serán trascendentales a todos los hombres. Y sí, pues, los resultados fueron trascendentales para la nación peruana y para la libertad de América. Bien, y así se podría hablar y seguir hablando sobre la conformación de la Expedición Libertadora, pero ya se me acabó el tiempo. Y si tuvieran alguna pregunta, agradeceré hacerlas por el chat. Y ahora sí, presentaré al siguiente expositor, al general Juan Urbano, quien tomará la exposición en el punto que lo he dejado, ¿no? En el punto de el zarpe, la partida. Señor general Juan Urbano, gracias, mi general. Le dejo la posta, le dejo el relevo. Muy amable. Señor general de brigada Germán Hamann Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, dignas damas y caballeros que nos acompañan en este evento, tengan todos ustedes muy buenas noches. A continuación, para quien les habla, es un honor continuar con esta exposición, en la cual tengo a mi cargo presentar el periodo que va desde el zarpe de la Expedición Libertadora en el puerto de Valparaíso y su arribo hacia las tierras del Perú frente a la bahía de Paracas y el impacto que produce este acontecimiento trascendental en el cual estamos nosotros conmemorando 200 años de este hecho sucedido atrás. Para ello quisiera yo iniciar en poner en contexto general la Expedición Libertadora dentro de lo que es el proceso de la independencia del Perú, a fin de entender a cabalidad la particularidad de la independencia peruana en relación a la de otros estados de Sudamérica. El proceso de independencia peruano es muy largo, como se ha mencionado, es centenario desde el rechazo a la propia conquista española. Hubieron 300 años en los cuales se alcanzaron diferentes sublevaciones, conspiraciones, levantamientos, rebeliones, etcétera, contra el dominio español, de rechazo total a este. Solamente en el siglo XIX, e inclusive antes de la época de la crisis española de 1808, hubieron levantamientos en el Perú trascendentales. En 1805 podemos nombrar a los hermanos Aguilar y Ubalde en el Cusco, que hicieron un levantamiento que fue aplacado. Si retrocedemos más atrás, el levantamiento, la rebelión de Túpac Amaru en 1780 fue trascendental. Fue el primer gesto libertario de América y trascendió en el tiempo y 50 años más tarde. Tal es así que, por ejemplo, en el Congreso de Tucumán de 1816, el general Belgrano mencionaba este hecho e inclusive planteaba una especie de posibilidad de instalar una monarquía en el cual se tenga pues a unos descendientes de Túpac Amaru al frente de este gobierno. Bueno, siguió su propio curso la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En el año de 1811-12 ya se ha mencionado que ha habido las rebeliones en el Perú de Cela, de los hermanos Payardelli, de igual manera en Huánuco, de los Panataguas y Crespo y Castillo, y en el año de 1814 muy en particular la revolución de los hermanos Angulo y de Pumacahua, que remeció el 50% del virreinato del Perú. Se puso en jaque al virrey Abascal en ese entonces. Paralelamente, en 1814 empezaba a concebir su plan continental San Martín para poder arribar al Perú. Esas coincidencias de lo que sucedía en el Perú, mientras sucedían también otros procesos de independencia en la periferia del continente y que tienen su propio correlato, pero que en un tiempo se van a llegar a unir.
Entonces, el proceso libertario del Perú es único y va corriendo por su propio camino. En el año de 1816, tenemos que, para poder planear su plan San Martín, envía emisarios, y por ejemplo, el rioplatense Juan Isidro Quesada, que había sido prisionero acá, hacía un recorrido por las provincias del Bajo y Alto Perú, Arequipa, Cusco, Puno, y decía que la mayor parte de los pueblos en el Perú eran patriotas. Esos eran los mensajes que llegaban hacia San Martín. En el año 1817 tenemos ya los planes de Ribagüero, que ya se ha mencionado a cabalidad. En el año de 1818 tenemos los sucesos importantes y decisivos que llevan a la libertad de Chile, consolidada con la batalla de Maipú. Entonces se presenta la primera parte del plan de San Martín, que es libertar Chile. De allí venía la conformación de la expedición libertadora. Hemos visto que se ha tenido que unir ahí los ejércitos rioplatenses con un ejército chileno para configurar la división de los Andes y la división de Chile, y que sea esta la que emprenda, ¿no?, el desplazamiento hacia el Perú. Entonces, a partir de los sucesos de la independencia de Chile con la batalla de Maipú, cambia el escenario estratégico en el continente. El virrey Pezuela ve que ha cambiado esto e inclusive se dirige al ministro de Guerra de la corona española indicándole que la infidelidad está demasiado propagada en las provincias, de tal manera que le ofrecían de un modo imprescindible reconcentrar sus fuerzas. Es decir, tenía que reconfigurar todo el dispositivo del ejército realista en el Perú. Obtenida la superioridad naval, se empieza a fabricar una maquinaria de guerra, y eso efectivamente es la expedición libertadora. Constituye una maquinaria de guerra, en la cual fue decisivo el dominio del mar a través de ese sistema de presas, en los cuales muy valioso fue la captura de la fragata española María Isabel, desde la cual perdió el ejército realista el dominio que tenía en el mar. En 1819, las dos expediciones del almirante escocés Thomas Cochrane fueron fundamentales para hacer los reconocimientos y para constatar también directamente el estado del patriotismo que existía en las costas peruanas e inclusive en las espaldas, o sea, en la sierra. Lo constató así, de esa manera. Entonces llegamos a agosto del año 1820, en lo cual vemos de que la maquinaria de guerra se ha ensamblado en Valparaíso. Y aquí nos encontramos entonces ante dos grandes planes. El plan de San Martín, esbozado desde 1814, y por el otro lado, el plan de los realistas, que tenían que enfrentar esa expedición que venía hacia tierras y costas peruanas. Habría que preguntarnos, ¿sabían los realistas que llegaba la expedición libertadora? Sí sabían. Es decir, sabían el qué y el cómo. O sea, que venía una expedición y que venía por mar, que se estaba preparando para ello. Tenían un sistema de inteligencia, también, como se ha mencionado, el sistema de inteligencia patriota también hubo en el lado realista. Y ellos lo esbozaron de esa manera y también conocían la cantidad de buques, la cantidad de unidades militares que se iban formando, la composición, las necesidades, etc. Lo que no sabían era el cuándo y el dónde, es decir, cuándo se producía el desplazamiento y hacia qué lugares se iba a realizar los desembarcos de estas tropas que se estaban preparando. Entonces aquí se enfrentan pues dos grandes planes, el plan patriota de San Martín y el plan realista de Pezuela. San Martín tenía la iniciativa estratégica, como ya hemos mencionado, al tener el dominio del mar. Pero a la vez traía San Martín dos grandes armas. Una es la guerra de opinión. O sea, él estaba desarrollando una guerra de opinión que era muy importante para sus planes. Y segundo, una guerra de zapa, a un nivel más táctico. ¿Qué significaba las distracciones, las diversiones, engañar al enemigo? Por su parte, Pezuela, al no tener la iniciativa, solamente tenía que reaccionar ante los movimientos de San Martín y de los patriotas. Se preparaba para enfrentar a esta expedición libertadora. Los realistas tenían 23.000 hombres y tuvieron que reconcentrarlos, como lo manifestó
al ministro de Guerra español. Y los había reunido en 3 grandes núcleos. En el núcleo del Alto Perú estaba concentrado un ejército del Alto Perú, que fue el primigenio que luchaba contra los rioplatenses y que lo mantenía ahí para amenazar casualmente al Río de la Plata y a las espaldas de Chile. Otra segunda concentración fue el ejército realista de Arequipa, que fue un ejército de reserva organizado específicamente al mando del general Ricafort, de la cual se desprendían destacamentos hacia la costa en los lugares probables del desembarco. Y principalmente tenía organizado el ejército de Lima, donde Pezuela había jugado todas sus fichas. Decía el virrey Pezuela que si caía Lima, caía todos los dominios hispanos en el continente americano. Hemos visto a través del tiempo que esto no sucedió así, fue una percepción errónea. Vimos que al final las guerras se decidieron en los Andes, como más adelante se va a ver próximamente. Pero esa fue la concepción de Pezuela, esbozó un plan para la defensa de Lima y Callao. ¿Cuáles eran las hipótesis de los realistas? La primera hipótesis era que venía la expedición y hacía un ataque directo a Lima, frontal. La segunda hipótesis era que venía y hacía un ataque indirecto, pero cercano a Lima, que podía desembarcar en el norte en Ancón o podía desembarcar en La Chira o Chorrillos. Esas eran las principales hipótesis y hacia ello se organizó la defensa de Lima. Ahí reconcentró Pezuela sus principales buques que tenía y sus principales unidades militares. Pero a la vez también tenía una alternativa más que decía que podía haber un probable desembarco en Pisco, pero que pensaban que ese sería solamente una distracción para irse hacia un ataque directo a Lima. Esas eran las concepciones. El objetivo de Pezuela fue Lima y hacia eso dedicó todos sus esfuerzos. Tenemos pues que en el mes de agosto de 1820, entre el 18 y el 20 de agosto, se inicia el embarque de la expedición libertadora en el puerto de Valparaíso. Bien organizado, con lanchones que llevaban a la gente hasta las respectivas buques, fragatas, y debidamente organizado tanto en lo que es personal, medios y equipos. Se ha mencionado ya, han habido 7 buques de guerra, 2.000 marinos tripulantes, 16 naves de transporte, 12 lanchas cañoneras, 4.500 hombres aproximadamente, entre la división de los Andes rioplatense, que tenían batallones numerados, 6 batallones, y la división de Chile, que tenía también por medio de 6 batallones, pero uno que otro venía en cuadros, es decir, solamente los jefes, sin las tropas, porque pensaban reunir personal aquí en tierras peruanas. Pero además es importante resaltar lo que llevaban 15.000 fusiles más munición, llevaban 2.000 sables, 35 piezas de artillería, 800 caballos. La cantidad de fusiles y sables estaba pensado porque de todas maneras contaban con que se iba a tener la colaboración de patriotas que en el Perú ya estaban decididos desde mucho antes por la causa de la libertad. Y muy importante también, tenían a bordo la imprenta del ejército, una imprenta que llevaba a San Martín con todos sus empleados y que fue fundamental para esa guerra de opinión que estaba esbozando. En la partida, efectivamente, O'Higgins despide a la expedición. Sin embargo, ya O'Higgins estaba pensando que esa expedición tenía que llegar al Perú y como punto de contacto importante era en el Perú el marqués de Torretagle, Bernardo de Torretagle, que en ese periodo también había sido designado como intendente de Trujillo, había sido designado Torretagle. Torretagle había tenido contactos con O'Higgins desde la juventud. Habían sido ambos alumnos en el Convictorio de San Carlos. Estando allí en el Convictorio de San Carlos, habían estudiado y habían sido alumnos de Toribio Rodríguez de Mendoza, de José Quijano y Carrillo. Entonces, ahí es donde establecen una relación muy grande O'Higgins con Torretagle. Y cuando O'Higgins envía la expedición libertadora,
le dice a San Martín que un contacto importantísimo es Torre-Tagle, como efectivamente se realizó. Es más, Torre-Tagle se había casado con una viuda de Demetrio O'Higgins, que era familiar de Bernardo O'Higgins, el chileno. Bien, entonces nos encontramos pues entonces que habían relaciones importantísimas. La travesía se desarrolló durante 20 días. En esos 20 días sucedió todos los embates de una travesía normal. Los vientos fueron fundamentales. Esos vientos en unos momentos, como eran buques con velas, alejaban las embarcaciones y había que mantener una disciplina de convoy que era rigurosa y era muy importante. Para ello había planes de señalización previamente establecidos, planes de comunicaciones a través de disparos, a través de señales, para tiempos de tormenta, para tiempos de nubosidad, para tiempos de día, de noche. Inclusive algunas embarcaciones se alejaron progresivamente del convoy, como fue la fragata Águila en un momento, pero que posteriormente nuevamente se recondujo, y también una nave importante que es aquí mencionar, que es la nave llamada Santa Rosa. Y en esta nave Santa Rosa es muy importante porque aquí configuramos dos elementos de la guerra. Uno que es el elemento moral y otro que es el elemento espiritual. Porque San Martín había puesto a la expedición libertadora bajo la advocación de Santa Rosa de Lima. Como anteriormente el Congreso de Tucumán también había declarado a Santa Rosa de Lima como la patrona de la independencia americana. Y aquí dentro de la propia expedición se ha mencionado también que hubo muchos peruanos. Efectivamente, fue así. Y dentro de esos peruanos que vale la pena mencionar, aparte del coronel mayor o general de brigada Toribio de Luzuriaga, estaba también Cayetano Requena, que era el capellán vicario de toda la expedición libertadora y que fue fundamental para mantener la moral de los tropas que iban hacia un combate y viajaban pues no hacia la guerra, pero también acompañados de ese apoyo espiritual de Santa Rosa y de un peruano como vicario que era Cayetano Requena, que se había embarcado en 1819 con las expediciones previas de Cochrane hacia el Perú. Entonces tenemos pues de que en esa travesía, el 4 de septiembre de 1820, en pleno mar, se desarrolla una junta de guerra para determinar dónde se va a desembarcar. Y esa junta de guerra es importante, porque miren ustedes, sale la expedición, pero no tiene todavía el punto de destino. A buena usanza de inteligencia, no se había divulgado a nadie cuál iba a ser el punto de desembarco, y solamente se decide en plena travesía. Tenían 3 lugares. Primero, Trujillo, un lugar donde, como hemos mencionado, Torre-Tagle estaba de intendente. Entonces, y había perspectiva de recursos y población y otras personas más, que era importante. Otro punto de posible desembarco era Lima, o la cercanía de Lima a través de Chilca, que esto era la propuesta de Cochrane. Y el tercer lugar o punto de desembarco era Paracas, el lugar donde había bastantes recursos, donde había mucho personal, había bastantes esclavos, y a la vez que la expedición podía introducirse en Cuña. Este fue el lugar decidido por San Martín. Inclusive, sobre las recomendaciones de Cochrane y los jefes de las embarcaciones que apoyaban a Cochrane, San Martín decidió por Pisco Paracas, porque tenía su plan para establecerse allí y de ahí conjugar más adelante, dirigirse hacia el norte del Perú. Entonces, aquí llegamos nosotros a una fecha importante. Llegamos así al 8 de septiembre del año 1820, donde San Martín, una vez que se encuentra listo para el desembarco, tiene a la vez preparado ya unas proclamas que son importantes presentarlas y hacerlas conocer. La primera proclama de San Martín estaba dirigida hacia los soldados y les decía a ellos:
que ustedes no vienen a conquistar. Les decía, los peruanos son hermanos y son amigos. Y es más, les decía a los soldados de la expedición que existirán penas muy severas, tales así de que alguien que robe será pasado por las armas. Y si alguien comete actos de desborde de sangre contra los peruanos que existan en tierra, recibirán la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Una segunda proclama de San Martín y muy importante del 8 de septiembre de 1820 es aquella en la cual se dirige a los habitantes del Perú y les dice que a partir de ese momento cesa el gobierno español y que él viene actuando por el imperio de las circunstancias. Esto también es muy importante, es un pensamiento fundamental en San Martín, pero a la vez dice que se va a abstener de ser tirano y también abstener de ser débil. Y dice San Martín que un gobierno y sus instituciones no tienen fuerza ni duración si no se sostienen en la opinión pública. Y aquí es donde San Martín esboza ese concepto de la guerra de opinión. San Martín le decía al inglés Basil Hall, ¿no? que la lucha en el Perú no es una lucha común, no es una guerra de conquista ni de gloria, sino enteramente de opinión. Es una guerra de principios modernos y liberales contra aquellos prejuicios del fanatismo y de la tiranía. Miren pues esa concepción que traía San Martín de lo que es la guerra y en ganar la adhesión de la población a través de su opinión. Y esta era a la vez también uno de los objetivos de los realistas, porque los realistas también argumentaban de que hacia ellos estaba volcada la opinión, pero veían que progresivamente la estaban perdiendo, como sucedió en el tiempo y se ha demostrado así. Un historiador decía que San Martín traía una idea y no un ejército. San Martín traía, digo yo, una idea y también traía un ejército. San Martín combinaba la astucia y la prudencia a la vez que combinaba la sagacidad y la calma. Efectivamente lo demostró así a lo largo de su desempeño durante las campañas de la era de San Martín. Entonces, al arribar San Martín, al desembarcar en Pisco, lo hace primeramente San Martín, Cochrane, el coronel Lacera, que era el jefe de Estado Mayor, un pequeño destacamento, y esta custodia inicial de la bahía de Paracas estaba a cargo del coronel realista Quimper, que tenía un destacamento de pocos efectivos, que no pasaban de 300 y había adelantado unos 80 para observar el desembarco. Pero no hizo una contención, visualizó y se retiró, de tal manera que esto permitió que San Martín instale su cuartel general en Pisco. Y aquí vemos el impacto de San Martín directo e inmediato, porque inmediatamente se presentan ante él una cantidad significativa de voluntarios, solamente para mencionar unos nombres: Manuel de Odriozola, que llegó a coronel y uno de los historiadores importantísimos documentales de la República, iqueños, entre ellos Juan José Salas, que era el alcalde de primer voto de Ica, más 20 patriotas iqueños, el marqués de San Miguel de Híjar, que era noble, que tenía recursos y los puso para la expedición libertadora recién arribada, el regimiento de caballería de milicia de Chincha, que tenía 7 oficiales y 700 morenos con armas, también se sumaron. Los esclavos, aproximadamente unos 1000 se presentaron, y de ahí se tomaron aproximadamente 700 que se incorporaron a la caballería patriota. Indígenas inclusive se presentaron con su cacique, unos 700, y de los cuales San Martín tomó 50 y a los demás le dijo que se retiren para las faenas de producción que eran importantes. También tenemos aquí como hecho fundamental la organización en esas primeras semanas de San Martín en Pisco e Ica, la organización de las primeras unidades, como el Escuadrón Auxiliares de Ica, con el sargento mayor Félix Aldao, y que tiene una bandera, y que seguramente lo vamos a tocar más adelante, porque el 21 de octubre se recibe de manera oficial una bandera, y es esa la bandera la que es empleada en la campaña hacia la sierra del general Álvarez de Arenales. ¿Qué decía, por ejemplo, sobre
el impacto de San Martín los propios rioplatenses que llegaron con él. Jerónimo Espejo, que era un coronel de la expedición, decía de que ni bien llegaron, se presentaron hombres, mujeres, gente de las haciendas, esclavos, infinidad de personas al cuartel general, y que traían una especie de pasaporte, que ese pasaporte no era otra cosa que las proclamas que previamente en los años de 1819 y 20 había expandido en San Martín, y lo tenían guardado, y prácticamente era como una suerte de talismán de la suerte para demostrar que eran patriotas. ¿Qué decía el otro coronel rioplatense, José II Roca, que escribió sobre las campañas de Arenales? Decía que las demostraciones de regocijo que nos manifestaban esas gentes parecían sinceras por la espontaneidad y llegaron al más alto grado de entusiasmo. Solamente voy a tocar el ejemplo de la proclamación de la independencia de Ica. Juan José Salas, el alcalde de primer voto, le escribió a San Martín el 20 de octubre de 1820. Ya está jurada la independencia con mucha solemnidad y satisfacción del pueblo, no obstante que el pueblo había sido retirado a la fuerza por los realistas de Quimper cuando ellos se retiraron. Sin embargo, juraron la independencia. El 20 de octubre y el 21 fue proclamada por Álvarez de Arenales. Esto es lo particular. Son los cabildos, los ayuntamientos, el pueblo quien jura la independencia. Y es después, en una ceremonia pública, que los componentes de la expedición libertadora, como lo hicieron a lo largo de los pueblos de la sierra y posteriormente se hizo de igual forma en Lima, proclaman la independencia. Pero la juramentación es un proceso neto de los peruanos reunidos con sus autoridades y el pueblo a través de los cabildos. En estas circunstancias, ¿qué decía Pezuela al ministro de Guerra? Decía que la opinión en la capital se perdía progresivamente y que en los exteriores los elementos eran contrarios a la prosperidad de nuestras fuerzas. Es decir, la guerra de opinión, como estamos demostrando, era ganada por San Martín. Es más, decía Pezuela que su situación era irreversible si es que no venían mayores fuerzas de la península y si es que no tenían naves de refuerzo para el imperio absoluto del mar, que esto no se vio. Finalmente, termino con la tercera proclama que dio San Martín en Pisco el 8 de septiembre, el día de desembarco, en el cual establece un compromiso con los peruanos. Y es un compromiso porque está dirigido a los habitantes del Perú. Y San Martín les dice a los habitantes del Perú que no se dejen convencer por la recientemente vuelta a juramentar Constitución Española de 1812, que el virrey Pezuela había vuelto a juramentar recientemente en agosto de 1820, que no se dejen engañar los peruanos, y le dice al final, compatriotas, lo llama así de esa manera, compatriotas, y aquí va el compromiso. Fíjate en mi palabra y en la resolución de los bravos que me siguen, así como yo fío en los sentimientos y energía del pueblo peruano. Cuartel General del Ejército Libertador en Pisco, septiembre 8 de 1820, primer día de la libertad del Perú, firmado San Martín. De esta manera he concluido la parte de la expedición que me corresponde. Muy agradecido por su atención y dejo en la estación de preguntas a mi general Francisco Vargas Vaca. Gracias, general Juan Urbano Revilla. Como siempre, tan clara y directa su exposición. Le agradezco mucho por su participación. Tenemos una nota y dos preguntas. En cuanto a la nota, el capitán de fragata Alfonso Agüero Moras, historiador y exdirector del Museo Naval, nos informa que el navío San Martín, el ex Cumberland, el navío en que se desplazó el Libertador, se hundió en la bahía de Chorrillos, en Lima, y que el Servicio de Salvamento de la Marina rescató los cañones y el ancla de bronce de este navío. El ancla se exhibe en el Museo Naval
que existe en el Callao. También tenemos dos preguntas. La primera es del señor Ernesto Lume Rocha. Él es un distinguido miembro del Comité de Número del Centro de Estudios Históricos Militares. El doctor Lume nos pregunta: ¿la conspiración del coronel Agustín Gamarra del Ejército Realista podría considerarse como uno de los más importantes levantamientos en la zona? Entiendo, en la zona del Alto Perú. No, particularmente no lo creo, porque esta conspiración fue solamente al interior del Ejército Realista, no trascendió hacia la ciudadanía, hacia el exterior, ¿no? Y duró muy poco tiempo. El coronel Agustín Gamarra fue posteriormente enjuiciado, procesado por el Ejército Realista, evidentemente no fue fusilado, porque ya tenían muchos problemas de levantamientos e insurrecciones dentro del mismo ejército. Y es que la causa de la libertad había calado, se había ingresado en la conciencia de los pobladores del Perú y del Alto Perú, evidentemente. Tenemos también una segunda pregunta de la señora James Sang. La señora nos hace una pregunta bastante delicada. Ella interroga: ¿por qué Chile financió la expedición libertadora para liberar al Perú, si Chile tenía sus propios problemas? ¿Por qué embarcarse en una aventura de ese tipo? Sí, pues, si recordamos los hechos históricos, estoy seguro que los chilenos, Bernardo O'Higgins, tenía muy claro que cada vez que había una insurrección o un levantamiento en Chile, era del Perú que salían las expediciones para sofocar, y muchas veces sofocar de manera muy cruel y sangrienta cualquier levantamiento en Chile. Después de las batallas de Chacabuco y Maipú, el Estado chileno se estaba consolidando y no podía permitirse, darse el lujo de que una expedición que parta del Perú o del Alto Perú volviera a Chile y continuara la situación de violencia y de guerra en la República naciente de Chile. ¿No? Esa es mi respuesta a estas dos preguntas. Bien, estimado general Urbano, ¿quiere agregar algo? Si me permite, por favor. Adelante. Bien, en cuanto a la segunda pregunta sobre el financiamiento de la expedición, efectivamente, usted lo ha mencionado de manera muy precisa, ¿no? Si no estaba asegurada la independencia en el Perú, no estaba asegurada la independencia de América. Es que el Perú fue un campo de batalla continental. Del Perú dependía la independencia de América, como muy bien se expresaba. En cuanto al financiamiento de la expedición, es importante tener en cuenta de que el Perú posteriormente paga todos los costos que significó la expedición libertadora. El Perú, desde que la expedición arriba hacia tierras y costa peruana, asume la manutención de los ejércitos de la expedición libertadora. Asume también los pagos del propio personal militar que estaba en la expedición libertadora. Y posteriormente, a través de un convenio entre el Estado naciente peruano y el Estado chileno, San Martín hizo un compromiso aquí en el Perú para que se paguen los costos de la expedición libertadora, y el Perú honró su compromiso y pagó todos los costos de la expedición libertadora. Esto se culminó de hacer en el gobierno del presidente Ramón Castilla
en mayo de 1856. Todos los costos más los intereses que demandaron, y dio su conformidad el presidente chileno Manuel Montt en ese entonces. Eso era lo que quería agregar, mi general. Muy amable, muy valioso su aporte. Bien, y de esta manera ha terminado el periodo de preguntas. Hemos tenido 2 exposiciones y un periodo de preguntas, y para el cierre de la presente conferencia virtual, invito al presidente del Centro de Estudios Históricos Militares, a nuestro general Germán Hamann Carrillo, para que, por favor, cierre la conferencia virtual. Mi general, puede encender su micrófono y lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Distinguido auditorio, como dijera, permítanme ofrecer algunas reflexiones sobre la presencia del general San Martín en la gesta libertaria americana. Para ello debemos recordar que el general San Martín conocía perfectamente los esfuerzos libertarios que venían realizándose al norte en Venezuela y Cundinamarca, en el Perú y al sur, en Chile y las provincias unidas del Río de la Plata. De tal manera que él, en esas condiciones y analizando lo que venía sucediendo en los pueblos, como se ha ya manifestado tanto en el Perú como en otros pueblos, las declaraciones de independencia, el general San Martín insistía en que mientras existieran enemigos realistas en territorios de Sudamérica, no se podía concretar la independencia. Y esto se sustentaba por un hecho muy claro. Toda la fuerza y organización, como se ha dicho, que tenía los españoles en América, los realistas, estaba en el Perú. Y salían del Perú las fuerzas para contrarrestar esos intentos que se venían produciendo a lo largo del tiempo. Previamente, hablemos sobre la formación militar realista del general San Martín. Se inicia en el año 1799, integrándose al batallón Nurcia, y participa desde 11 años de edad, participa enfrentando a Inglaterra, a Portugal, e inclusive termina enfrentando a unidades del ejército Napoleón, logrando en todos estos esfuerzos victorias para España. Y toda esta vida militar que él inicia, que hace frente y que va a durar todo el tiempo que enfrentó problemas dentro y fuera de España, le dio una lógica y auténtica visión estratégica de carácter reflexivo ante los abusos, la esclavitud, la corrupción de las autoridades sobre los derechos y necesidades de los pueblos americanos. Esta formación que tuvo el general San Martín fue lo que llevó a sus biógrafos a analizar de sus actitudes, de las normas y disposiciones que
que realizaba siempre respetando y exigiendo la soberanía de los derechos de los pueblos, fue que le dio al general San Martín la calificación de el soldado, el santo de la espada. Él se incorpora a la gesta libertaria sudamericana, como ya se ha dicho tantas veces, regresando a Sudamérica el 19 de enero de 1812 para ayudar en todo momento, manifiesta esta frase, para ayudar a los pueblos americanos a recuperar la libertad y la independencia. Como ya incorporado al ejército patriota, lo vemos que organiza un regimiento, el regimiento de granaderos, y con ese regimiento, el 3 de febrero de 1813, enfrenta en San Lorenzo a las tropas realistas y logra nuevamente una victoria de estas condiciones. Toda esta situación llega a ir creciendo y en solamente 9 o 12 años, el de cadete que era España, en 12 años fue el comandante, y con ese grado es que llega a Argentina para iniciar las operaciones allá. La concepción estratégica operativa que analiza el general San Martín es consolidar la región sur. Su plan era exclusivamente dedicado a la consolidación de la independencia nacional. Pero en su estrategia, en la visión de su estrategia, observaba que al norte de Sudamérica estaban los movimientos realizados por primero Venezuela con Dinamarca y sobre todo después con Colombia, y que al sur tendría que recuperarse todo el terreno sur para encerrar al virreinato del Perú entre estos dos frentes. Esa es la teoría de su sistema para poder organizar las fuerzas que hicieran posible dar seguridad a su plan que quería poner en acción. Para ello, consolidando el plan regional sudamericano, capturando la libertad de Chile primero, para luego lograr la ofensiva al Perú, pero también mantener la seguridad en el frente con Bolivia para poder impedir que cualquier esfuerzo en esa dirección que se venía produciendo por los españoles, por los realistas, no tuviera ninguna penetración, y de esta manera preparar la expedición libertadora para la conquista del Perú, que era su objetivo principal. En cuanto a la presencia del general, las actividades o previsiones que toma el general San Martín con relación a
a la nación peruana era buscar contacto con los pueblos, como se ha dicho, conocer su auténtica situación, procurar en todo instante la reflexión antes que el enfrentamiento, emitir una proclama al Perú con la finalidad de informarles hasta cierto punto, de pedirles permiso para poder ayudarlos a consolidar la independencia. Y estas disposiciones previas al toma como consecuencia las disposiciones previas al desembarco, que también se ha dicho, relacionadas con combinar a sus tropas para que, porque no venía la expedición libertadora a conquistar al pueblo peruano, sino ayudarlos a lograr su independencia y soberanía. Y como oferta con carácter de provisional, el general San Martín, al momento preocupado porque consideraba que no podía existir símbolos que representen a otras naciones desplazándose por el terreno peruano sin que existieran símbolos que fueran representantes de la nación peruana. Y es por ello que él concibe provisionalmente, porque su delicadeza y respeto era tal, de tal naturaleza, que no imponía, sino apoyaba y presentaba con carácter de provisional, que consideraba que no era justo los otros símbolos, y es así como designa. Cuenta que encontrándose en la espera del desembarco el 8 de septiembre de 1820 para llevar adelante el desembarco, y esperando el amanecer, observa que aparece en el sol sobre la cordillera de los Andes y que va iluminando la costa, que va iluminando recursos del Perú, los animales, la vicuña, el árbol de la quina, y es que se imagina inmediatamente el escudo del Perú, y al observar el cielo y pasaban las aves con los colores de rojo en las alas y blanco el pecho, encuentra los colores en Perú. Él hace unos símbolos patrios perfectamente encontrando y reproduciendo lo que vio en el Perú. Y esos símbolos tenían un valor que nunca debieron ser cambiados. Pero el destino no le permitió que continuáramos exactamente con esos símbolos y con los símbolos patrios que con tanto respeto consideraba el Perú, porque no era justo desplazar otros símbolos mientras no hubieran los peruanos. Con los símbolos patrios, hasta ahora, desgraciadamente, hay quienes consideran que el saludo a la bandera es un
un saludo vano que no tiene significación, cuando es el más grande respeto al Perú, a nuestra patria. Y desgraciadamente hay periodistas y congresistas que repiten, y muchas personas que repiten el saludo a la bandera como si fuera un sueño vano. No respetamos ni siquiera el mérito que para el general San Martín ellos tenían. El general San Martín siempre respetó en todo momento al Perú. Como se ha dicho, y es necesario repetir, ante el pedido de opinión que le hiciera el Congreso de Tucumán para que manifestara cuál sería la forma de gobierno que debería imperar en las Provincias Unidas del Sur, el general San Martín, juntamente con el general Belgrano, que fue quien lo representó porque él se encontraba en Mendoza, en el Congreso de Tucumán el 6 de julio de 1816, dijo que el gobierno que le pedía debería ser una monarquía constitucional. No existía en el mundo ningún gobierno republicano. Solo existía la monarquía, los imperios, y solo era Inglaterra que existía con el gobierno, la monarquía constitucional. Pero al decir monarquía constitucional, solo estamos diciendo que es el pueblo representado en un Congreso el que dicta las normas y disposiciones. Y la monarquía, que en este caso la señalaba con mucha precisión, por querer recordar lo que representa la nación peruana aborigen con la creación del imperio de los incas, en la cual somos totalmente conscientes de que el imperio de los incas fue el único en América que durante 40 años supo enfrentar la conquista. El Perú, en esas condiciones, y a lo largo de todo el virreinato, rechazó la presencia monárquica con asambleas, con asoladas, con revoluciones, conspiraciones que se fueron dando, que suman más de 180. Y en esas condiciones que las conocía el general San Martín, es que por eso recomendaba como respuesta que debería ser una monarquía constitucional, pero que debería ser presidida por un descendiente de los incas, y que la capital del Congreso de las Provincias Unidas del Sur debería ser el Cusco. Esto fue aprobado 15 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán,
pero un sector de portuarios que quería otra cosa, que había votado en minoría, y ideó la idea, la forma de detener esta propuesta y manifestó que bueno, que era posible que el Cusco sea la capital, pero que se esperara que el Cusco cayera en poder de los patriotas para poder hacer vigencia de esta solicitud. El resultado de la exposición libertadora que tan brillantemente hemos escuchado desde sus orígenes hasta nuestra llegada, que permitió desembarco en Pisco, que se realizara la gloriosa expedición de Arenales, que tenía como misión perfectamente concebida por el general San Martín, de encerrar la capital limeña con la finalidad de lograr de esta manera la captura de la capital limeña. Y su llegada, la llegada de la expedición, como también se ha dicho, motivó que se iniciaran las pronunciaciones en cada lugar, porque no podemos, como se pretende en algunos casos, creer que porque la libertad del Perú se declaró en Chile, perdón, en Pisco o en Ica o en Cusco, en Puno. Cada sector fue declarando su libertad en forma sectorial, pero la libertad se declara en Lima como lo hiciera el general San Martín. Además, el cerco de Lima y la proclamación de las libertades en Pisco, Chincha, Ica y Nazca, se fueron produciendo a lo largo del desplazamiento de la expedición de Arenales, como también se ha dicho, la libertad en todos los pueblos que se dieron, y simultáneamente, con la espera estratégica en Huaura, se dieron los movimientos libertarios que del norte y centro de la República. Las conferencias de Miraflores y de Punchauca dio como consecuencia el inesperado retiro, del virrey y de las autoridades españolas de la capital del Perú, que con ello le permitió al general San Martín cumplir la sagrada causa que él señalaba de América, la sagrada causa de América, de proclamar el porvenir, la felicidad y felicidad de los pueblos americanos, peruanos. El general San Martín, en su declaración que hace de la independencia del Perú, no hace otra cosa que reconocer
lo que valía el Perú en América y sobre todo reconocer los esfuerzos que los pueblos del Perú en todo instante fueron tratando, forzando la recuperación de su libertad, especialmente lo que en el Perú se debe reconocer como la gesta libertaria peruana, que se inicia el 4 de noviembre de 1780 con el bando del Túpac Amaru II, quien no hacía otra cosa que reclamar el derecho que le asistía a los naturales de América de dirigir su propio destino. Expresión bando que fuera conocido en Europa, en Colombia, en Argentina y en muchos otros lugares, de los cuales se llega a la conclusión que este reclamo que hacía por la justicia era la sagrada causa de América que el general San Martín se proponía. Este reconocimiento de los derechos que le asistían a los principales pueblos americanos fue reconocido desde el primer momento por Baquijano y Carrillo, y en el 27 de agosto de 1781, al momento de recibir al virrey Agustín de Jáuregui, Baquijano y Carrillo pronunciara que había que respetar el derecho de los gobernadores como también el de los gobernados, que fue el origen de la identidad de los pueblos en las naciones del mundo. Estos sagrados derechos que representan posteriormente en la declaración que hace de la independencia el general San Martín, que no es otra cosa que reconocer que fue la nación peruana, que fue el origen que a lo largo de todo el virreinato, la nación peruana no estuvo largo tiempo oprimida, arrastrando cadenas o gimiendo en silencio. La nación peruana estuvo siempre conocida de las libertades, de los derechos y de la extraordinaria organización del imperio de los incas, con auténtica identidad religiosa, porque adoraban al sol, con auténtica identidad política, porque respetaban al Inca, con auténtica identidad social, porque establecían entornos, el Inca, la nobleza, el guerrero y el pueblo, y sobre todo con auténtica identidad cívico-patriótica, con esas frases tan simples: el no mentir, el no robar, el no ser ocioso. Frases que no hacen otra cosa que
lo que hoy día constituyen todas las comisiones del mundo. El no mentir es la dignificación de la persona humana. Primer capítulo de todas las constituciones del mundo. El no robar, la propiedad y el derecho. Y el no ser ocioso, la participación en la formación del Estado. Esas tan simples palabras son las que constituyen la base de las constituciones en el mundo. Y en la presencia del general San Martín en nuestra patria, guarda para los peruanos una gratitud inmensa, porque jamás tuvo otra misión que defender la sagrada causa del Perú y hacerlo libre e independiente como lo lograra en las declaraciones que vamos a nosotros el próximo año a celebrar el bicentenario de nuestra independencia. Con esto les agradezco su atención y los invito a creer más la realidad de nuestra patria y a sentirnos obligados a defender lo que siempre a lo largo de toda su historia fue y seguirá siendo la nación peruana. Muchas gracias. Muy agradecido, mi general Germán Hamann Carrillo, por sus emocionadas palabras en el cierre de la presente conferencia virtual. Y de esta manera estamos llegando al fin de esta actividad organizada por el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, y los invitamos a la siguiente conferencia, la cual se realizará en el mes de octubre sobre el tema de los símbolos patrios, a propósito de la creación de la primera bandera del Perú. Muy agradecido por su asistencia y muy reconocido por el tiempo que han invertido en participar en la conferencia virtual que hemos organizado en conmemoración a que el próximo martes 8 de septiembre recordaremos el bicentenario del arribo de la Expedición Libertadora al Perú, es decir, la llegada del ejército de San Martín y su desembarco en la bahía de Paracas, Pisco. Muchas gracias, buenas noches a todos.